Era una época de reyes y profetas, de poder e intriga. En el corazón del antiguo Israel, una figura se destacaba por su maldad e influencia, una reina cuyo nombre resuena a través de los siglos como un símbolo de arrogancia y corrupción, Jezabel. Imagínese, en un paisaje árido, donde el sol abrasador besa las antiguas piedras de un majestuoso palacio. Este es el escenario en el que comienza nuestra historia. Israel, bajo el reinado del rey Acab, estaba al borde de una transformación siniestra. Acab, un rey de corazón vacilante, se unió en matrimonio con Jezabel, princesa de Tiro. Con su llegada, ella trajo no solo la riqueza de su pueblo, sino también sus creencias y dioses paganos. Jezabel, una mujer de belleza feroz y espíritu indomable, no se contentó con ser una mera consorte. Asumió el control y con una determinación implacable, introdujo la adoración a Baal en Israel, erigiendo altares y promoviendo rituales que desagradaban a los fieles al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Bajo su mando, la persecución a los profetas de Yahvé se intensificó, esparciendo miedo y desolación. Pero la historia de Jezabel no es solo sobre su reinado sombrío. Es una narrativa tejida con hilos de profecías y destino inevitable. El profeta Elías, un hombre de fe inquebrantable, se erigió contra ella, desafiando su autoridad y proclamando la palabra del Señor. Elías predijo la caída de Jezabel como consecuencia de sus pecados. Prepárese para adentrarse en un mundo donde el poder es frágil y la justicia divina es inexorable, un viaje a través de una de las escenas más impactantes de la Biblia. Jezabel, ahora reina de Israel, inició una transformación profunda en el reino. Junto a Acab, su marido, utilizó su posición para esparcir la adoración a Baal, un dios extranjero, por todo el territorio israelita. Se erigieron altares, se construyeron templos y los sacerdotes de Baal eran bienvenidos en la corte. La religión que una vez se centraba en el Dios de Israel ahora estaba mezclada con los rituales y sacrificios paganos que Jezabel había traído de su tierra natal. La influencia de Jezabel no se detuvo en la esfera religiosa. Era astuta y sabía manipular el poder político para consolidar su posición. Con mano de hierro, comenzó a perseguir a los profetas de Yahvé, buscando eliminar cualquier voz disidente. La tierra de Israel, antes próspera, se sumergió en un periodo de oscuridad espiritual y moral. Los profetas de Dios eran cazados sin piedad. Muchos fueron asesinados, forzados a esconderse en cuevas o huir a tierras lejanas. Jezabel no toleraba la oposición. Su odio por los profetas era profundo, especialmente por aquellos que osaban desafiar su autoridad y cuestionar sus prácticas idólatras. Pero había un profeta que no se dejaba intimidar, Elías. Valiente y decidido, Elías se convirtió en el adversario más feroz de Jezabel. Confrontaba directamente al rey y a la reina, denunciando sus pecados y alertando sobre la ira de Dios que vendría como consecuencia de sus acciones. Elías era una voz solitaria, clamando en el desierto, pero su fe era inquebrantable. Entonces, en un momento de gran valentía, Elías desafió a los profetas de Baal a un enfrentamiento en el monte Carmelo. Ante todo el pueblo de Israel, Elías y los profetas de Baal ofrecieron sacrificios, cada uno invocando a su Dios para consumir la ofrenda con fuego. Los profetas de Baal clamaron en vano, mientras que Elías, con una simple oración, vio el fuego de Yahvé descender del cielo y consumir su sacrificio. Fue una señal inconfundible del poder de Dios y una humillación pública para Jezabel y sus seguidores. Esa victoria, sin embargo, no debilitó la determinación de Jezabel. Al contrario, juró venganza contra Elías, enviando mensajeros con la promesa de que él sería asesinado. Elías huyó para salvar su vida, pero la semilla de la profecía ya estaba plantada, la caída de Jezabel era solo una cuestión de tiempo. La ira de Jezabel tras la humillación en el monte Carmelo no conocía límites. Decidida a destruir a Elías, movilizó todos sus recursos para capturar y matar al profeta. Elías, sin embargo, protegido por la mano divina, logró escapar y esconderse. Durante este periodo de huida, Dios continuó hablando con él, fortaleciéndolo y dándole nuevas misiones para restaurar la fe en Israel. Mientras Elías estaba escondido, la situación en Israel se volvía cada vez más tensa. Jezabel continuaba promoviendo sus rituales paganos y persiguiendo a los seguidores de Yahvé. Pero incluso con todo su poder y crueldad,
la influencia de Jezabel no podía silenciar la voz de la profecía. En un encuentro decisivo, Elías, guiado por Dios, regresó para confrontar al rey Acab una vez más. Esta vez, profirió una profecía sombría: tanto Acab como Jezabel encontrarían un fin terrible debido a sus actos malignos. Acab, aterrorizado por la profecía, mostró señales de arrepentimiento, pero Jezabel, con su corazón endurecido, rechazó cualquier posibilidad de cambio. La profecía de Elías era clara e implacable: los perros devorarían a Jezabel dentro de los muros de Jezreel, y nadie lamentaría su muerte. Este destino, horrible y grotesco, reflejaba la severidad de sus pecados y la justicia divina que estaba por venir. A pesar de la gravedad de la profecía, Jezabel continuó en su camino de destrucción, creyendo que su poder e influencia podían protegerla. Pero la profecía no era solo sobre el fin de Jezabel, también hablaba sobre el ascenso de un nuevo líder, alguien que sería el instrumento de la justicia divina. Jehú, un comandante militar valiente y feroz, fue ungido por uno de los discípulos de Elías para liderar una revuelta contra la casa de Acab. La misión de Jehú era clara: erradicar la idolatría de Israel y llevar la justicia divina sobre Jezabel y sus aliados. Jehú aceptó su misión con determinación y fervor. Reunió a sus hombres y comenzó a marchar hacia Jezreel, donde Jezabel estaba fortificada en su palacio. El destino estaba a punto de cumplirse, y la justicia divina, tan largamente esperada, estaba en camino. Jehú, con la misión divina en su corazón, marchó con determinación hacia Jezreel. Su llegada no pasó desapercibida. El pánico comenzó a extenderse entre los seguidores de Jezabel, que presentían el fin próximo. Dentro de los muros del palacio, Jezabel supo de la aproximación de Jehú y, con su habitual arrogancia, decidió enfrentar la situación con la cabeza en alto. Mientras Jehú se acercaba, Jezabel, en un último acto de vanidad, se arregló y se colocó en una ventana del palacio, exhibiendo su regalía. Cuando Jehú entró en la ciudad, ella lo confrontó con palabras despectivas, intentando minar su confianza. Pero Jehú, imperturbable, miró hacia arriba y la desafió directamente. ¿Quién está conmigo? Jehú clamó a los sirvientes de Jezabel que estaban a su alrededor. Y entonces, en un momento de traición y desesperación, algunos de los eunucos que servían a Jezabel miraron a Jehú y, en un gesto de alianza, arrojaron a Jezabel por la ventana. Su cuerpo cayó desde lo alto, encontrando un fin brutal y humillante en las calles de Jezreel. El impacto de la caída de Jezabel resonó en toda la ciudad. Los perros, según la profecía de Elías, devoraron su cuerpo, dejando solo fragmentos detrás. El palacio, antes símbolo de su poder e influencia, ahora era un lugar de desgracia y muerte. Mientras tanto, Jehú no se detuvo. Prosiguió en su misión de erradicar la idolatría y restaurar la justicia en Israel. La muerte de Jezabel marcó el comienzo de una purificación, una limpieza de los males que habían corroído el reino. El reinado de terror de Jezabel había terminado, y el pueblo de Israel comenzó a ver la justicia divina manifestarse. La noticia de la muerte de Jezabel y de la victoria de Jehú se extendió rápidamente, trayendo una mezcla de alivio y reflexión. Aquellos que habían sufrido bajo su dominio vieron en la caída de Jezabel una señal clara de la justicia de Dios. La arrogancia y la maldad no habían prevalecido, la justicia, aunque tardía, había llegado. Con la caída de Jezabel, Jehú estaba decidido a consolidar su posición y asegurar que la profecía de Elías se cumpliera en su totalidad. Sabía que la purificación del reino no estaba completa y que la influencia de Jezabel se había arraigado profundamente en la corte y entre el pueblo. Jehú entonces se dirigió al palacio de Jezreel, donde muchos de los seguidores de Jezabel aún permanecían. La ciudad estaba en un estado de alerta y miedo, con la muerte de la reina esparciendo pánico entre aquellos que la seguían. La presencia de Jehú, un símbolo de la justicia divina, trajo tanto esperanza como temor. Al entrar en el palacio, Jehú hizo una declaración poderosa, exigiendo la lealtad de aquellos que habían servido a Jezabel. Muchos, temiendo por sus vidas y reconociendo la inevitabilidad del cambio, se aliaron con Jehú. Aquellos que permanecieron fieles a la memoria de Jezabel fueron rápidamente silenciados, sus voces apagadas por la marea de justicia que se abatía sobre el reino. Jehú no se detuvo ahí. Sabía que la raíz de la idolatría y la corrupción debía ser arrancada completamente.
ordenó que los seguidores de Baal fueran reunidos para un supuesto gran sacrificio en honor al dios pagano. Sin embargo, en un movimiento estratégico y decisivo, Jehú armó una trampa. Cuando todos los adoradores de Baal estaban reunidos en el templo, Jehú dio la orden, y sus hombres, preparados para la acción, eliminaron a todos los presentes, destruyendo el templo de Baal y erradicando la adoración pagana de Israel. El asedio de Jezreel y la subsiguiente purificación del reino marcaron el fin del dominio maligno de Jezabel y la restauración de la adoración al Dios de Israel. La justicia divina, proclamada por Elías, se había realizado a través de las acciones implacables de Jehú. El reino, antes corrompido por la idolatría y la tiranía de Jezabel, comenzó a restaurarse bajo la dirección de Jehú. El impacto de las acciones de Jehú fue profundo. La nación de Israel, habiendo presenciado la caída de su reina perversa y la erradicación de la idolatría, comenzó a volver sus corazones nuevamente hacia Yahvé. La justicia, aunque severa, trajo una nueva esperanza y un renacimiento espiritual para el pueblo. La muerte de Jezabel, lanzada desde la ventana por sus propios sirvientes y devorada por los perros, fue el cumplimiento exacto de la profecía de Elías. Este evento grotesco y simbólico dejó una marca indeleble en el reino de Israel. La noticia de su muerte se esparció rápidamente, trayendo una ola de alivio para muchos que habían sufrido bajo su reinado. La profecía de Elías no solo trataba sobre la muerte de Jezabel, sino también sobre la caída total de la casa de Acab. Jehú continuó su misión, erradicando a los descendientes de Acab y cualquier vestigio de su influencia maligna. La sangre de los inocentes que Jezabel había derramado clamaba por justicia, y Jehú, como instrumento divino, aseguró que la justicia fuera servida. Cada paso que Jehú daba estaba marcado por el cumplimiento de las palabras de Elías. La muerte de Jezabel no fue solo un acto de violencia, fue una manifestación de la justicia divina, un recordatorio poderoso de que el mal no puede prevalecer ante la voluntad de Dios. El impacto de esta justicia se sintió en toda la nación, trayendo una nueva era de reflexión y renovación espiritual. La profecía cumplida de Elías sirvió como advertencia para todos: la arrogancia y la maldad tienen consecuencias inevitables. Jezabel, con todo su poder e influencia, no pudo escapar de la justicia de Dios. Su muerte sirvió como un ejemplo claro y contundente de que nadie está por encima de las leyes divinas. Las repercusiones inmediatas de la muerte de Jezabel fueron profundas. La idolatría fue aplastada, y el pueblo de Israel comenzó a retornar a la adoración de Yahvé. La presencia de Jehú, ahora consolidado como el líder legítimo, trajo una nueva esperanza al reino. Su liderazgo, aunque marcado por la violencia necesaria para purgar el mal, fue un faro de justicia y renovación. Los altares a Baal fueron destruidos, los profetas de Yahvé comenzaron a emerger de sus escondites, y la palabra de Dios volvió a ser proclamada libremente. El reino de Israel, antes sumido en la oscuridad de la idolatría y la tiranía, comenzó a ver la luz de la redención y la justicia divina. La caída de Jezabel y la purificación de Israel bajo la dirección de Jehú proporcionaron una oportunidad única de reflexión sobre la justicia divina y las consecuencias de la arrogancia y el poder corrupto. La historia de Jezabel no es solo un relato de eventos históricos, es una lección poderosa y atemporal sobre la naturaleza del bien y el mal, y la certeza de que la justicia, aunque pueda tardar, siempre prevalecerá. La arrogancia de Jezabel, su confianza ciega en su poder y su rechazo absoluto de la justicia divina, la llevaron a su caída trágica. Su fin no fue solo un acto de violencia, sino una representación vívida de la justicia divina en acción. La lección aquí es clara: la arrogancia y la maldad, independientemente de cuán poderosas puedan parecer, no pueden escapar del juicio de Dios. La historia de Jezabel también nos enseña sobre la importancia de la integridad y la fidelidad. Mientras Jezabel usaba su poder para oprimir y corromper, figuras como Elías y Jehú mantuvieron su fe y compromiso con la justicia divina. Elías, con su valentía profética, y Jehú, con su determinación implacable, sirvieron como instrumentos de la voluntad de Dios, mostrando que aquellos que permanecen fieles serán vindicados. Aplicando estas lecciones a los días de hoy, somos recordados de que el poder debe ser ejercido con humildad y justicia. Los líderes que abusan de su autoridad, que promueven la corrupción y persiguen a los inocentes, eventualmente enfrentarán las consecuencias de sus actos.
La historia de Jezabel es una advertencia poderosa contra la arrogancia y la maldad, y un llamado a vivir con integridad y justicia. La justicia divina, aunque a veces parece demorada, es segura e inexorable. La caída de Jezabel es una prueba de ello, y su historia continúa resonando como un recordatorio eterno de la importancia de vivir de acuerdo con los principios de justicia y humildad.